Sí, se me escucha. Buenas tardes. Yo antes, pues cambiando un poco el chip, cambiando a deporte de formación, dentro de las muchas variables que puedes manejar, hay una que a todos los entrenadores nos ha pasado, que es la variable de cómo manejar el trato padres-jugadores con entrenador. Y a esto no me refiero con un caso específico de un problema, con un niño ni nada, me refiero a el trato del día a día, tema de viajes, tema de muchas acciones que mediante mucho tiempo pues pueden crear un deterioro en tu, más que en tu faceta de entrenador, en tu relación con el tema de entrenador-jugador. Y dentro de eso, como la variable es aumentar el rendimiento o no del jugador, dependiendo de cómo piense o no el padre. ¿Cómo puedes hacer o maniobrar con esa variable? Bueno, yo soy padre y la verdad es que soy tremendamente crítico, ¿no? Tremendamente crítico. Mi hija juega baloncesto en un equipo de los alrededores de Barcelona y yo siento absoluta vergüenza por los otros padres y bueno, me parece que los entrenadores somos víctimas de la actitud de los padres, que creo que es en la mayoría de los casos lamentable. Fíjate lo que te digo, en la mayoría de los casos, porque es verdad que los padres son muy importantes porque en categorías de inferiores en los desplazamientos son los padres los que los tienen que llevar, si no pues sería realmente un problema logístico y porque bueno, pero eso está muy bien y eso es lo positivo, pero luego en lo negativo yo creo que son una influencia muy mala. La mayoría de los padres ahora tenemos más tiempo libre que generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, mis padres, ¿no? Mi padre, cuando yo jugaba baloncesto, trabajaba. No podía irme a ver jugar, salvo días excepcionales. Y cada vez hay más padres que habían jugado o que entienden de baloncesto o que creen que entienden mínimamente como para poder opinar. Y entonces yo creo que los padres condicionamos muchísimo la actitud de los entrenadores, ¿no? Y eso me parece muy mal. Pero yo creo que ahí el entrenador es víctima. Para mí, el único que puede salvar o crear un muro entre los padres y el entrenador es el club, el director técnico, el directivo o la persona que se encarga en ese club para intentar evitar que al entrenador no le llegue pues todas las cosas que le pueden llegar por parte de los padres, que si no se está llevando bien el equipo, que si tiene que jugar más uno que otro, malísimos ejemplos a veces que son los padres con sus comentarios a los árbitros, que es una cosa, ¿no? Muchas veces mi hija no es una jugadora buena, digamos, juega pues porque le gusta y tal, pero no va a ser nada del otro mundo, ¿no? Entonces, cuando vas a un partido y ves que le dicen de todo al árbitro, yo a los otros padres, sobre todo con los que tengo confianza, les digo, hombre, digo, el árbitro es del nivel de las niñas. O sea, no es un árbitro de ACB, pues es un árbitro malo, como las niñas, que también son malas, ¿no? Y que también fallan tiros desde debajo porque no tienen mucho nivel. Y el árbitro se equivoca y los árbitros, los padres ahí no perdonan ni una. O sea, es una cosa creando un malísimo ejemplo. Entonces todo eso es algo, son cosas que el entrenador, por muy buenos valores que tenga, está picando piedra porque va contra la actitud de los padres, con lo que el padre le dirá al niño cuando llega a casa de cómo ha jugado, de lo que tiene que hacer. Es increíble, es increíble. Entonces yo creo que ahí el entrenador tiene muy poco que hacer. O sea, tiene que tener unos buenos valores, tiene que tener una buena actitud, pero realmente lo tiene muy complicado si está solo. Si está solo. Ahora bien, si en el club el entrenador está mínimamente protegido para que pueda hacer su trabajo, para que los padres se les diga, mira, no puede ser que tengáis este tipo de actitud, que pasen estas cosas en los partidos, que les mandéis estos mensajes a vuestros hijos, pues bueno, ahí podemos tener un poco más de éxito, pero es muy difícil que pase, porque yo creo, hablando del equipo de mi hija, bueno, cuento un poco la historia. Mi hija jugaba en un equipo de Badalona que eran malos, eran muy malas jugando, y mi hija era la buena, ¿vale? Entonces yo era un poco crítico con el trabajo que estaban haciendo con el entrenador que tenían, porque yo creo que no estaban trabajando bien, porque bueno, el entrenador no tenía mucho nivel, pobrecillo, ¿no? No lo digo porque bueno, pues no tenía mucho nivel. Y entonces hubo otro equipo de la zona que la quiso fichar porque era la buena de ese equipo. Y entonces yo pensé, digo, mira, pues en ese club, que es un club que suele ir a campeonatos de España, pues van a trabajar bien, ¿no? Tendrán buenos entrenadores. Y yo le animé a mi hija, a pesar de que había que llevarla, que para su madre era un problema tenerla que llevar y tal. Dije, bueno, pues mira, está bien, yo creo que ahí mejorará y tal. Nada, estaba equivocado, porque es que ese club, como supongo que pasará mucho en categorías inferiores, muchos clubs que tienen éxito deportivo no lo tienen porque trabajen bien, sino porque fichan bien de otros equipos, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, tienen mejores jugadores y ganan más partidos, pero no es porque hagan un mejor trabajo. Entonces, claro, yo creo que lo que los clubes se deberían de plantear,
y los entrenadores que estamos en los clubs de formación, es, digo, oye, vamos a ver si en vez de conseguir fichar al bueno del equipo de al lado y de paso de que estamos debilitando, tenemos a los mejores jugadores, a ver si conseguimos que los que tenemos jueguen bien y mejoren. Y eso pocas veces sucede en los clubs de formación. Estamos más pendientes de quitar que de construir, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que se dicen muchas cosas. Cuando vas a fichar al niño o a la niña esa, buena del otro equipo, se le dicen muchas cosas para que el padre esté contento, tal, pero no se le está diciendo la realidad de lo que se va a encontrar después en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenador ahí es un poco víctima del club en el que está. Difícilmente el entrenador va a poder cambiar o educar a unos padres, ¿no? No es ese además el objetivo de los entrenadores. Nosotros no estamos para educar a los padres, bastante estamos con transmitir unos valores positivos a los niños que entrenamos, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado y el entrenador, te digo, yo creo que ahí es un poco víctima de una situación social que se produce en la cual es muy difícil de cambiar. Y el caso específico, ¿tú te pensarías incluir a un jugador en tu equipo si ves que los padres son problemáticos? ¿Te influiría eso en la toma de decisión sobre un chico u otro? No, yo creo que, o sea, hay que intentar fichar a los mejores jugadores que estén a tu disposición, digamos, y no porque el padre sea problemático dejar de tener a un niño. Bueno, habría que ver exactamente qué tipo de problemas iban a crear los padres, digamos, ¿no? Pero yo creo que no debería de ser, lo ideal sería que no fuera el entrenador el que tuviera que solucionar una problemática con los padres, sino que hubiera una persona dentro del club que protegiera al entrenador de esa influencia negativa que pueden tener los padres, y no tanto que sea el entrenador el que deba de solucionar ese problema. Yo sé que eso sería lo ideal y que es muy difícil, que muchas veces el entrenador está solo, ¿no? Y bueno, pero es que es una mala situación que esté solo. Que el entrenador no puede estar pendiente de ayudar a que los jugadores mejoren durante la semana. Luego en el partido, pues oye, intentar ganar porque es lo que queremos hacer todos. Y luego encima estar pendiente de si los padres están influyendo negativamente en el equipo o si están siendo un mal ejemplo para los jugadores. Es que es imposible. No podemos dividirnos en tantos frentes abiertos, ¿no? Entonces realmente pues es muy complicado. Yo creo que los entrenadores muchas veces somos cautivos de la estructura del club en el que estamos. O sea, nosotros solos como entrenadores poco más podemos hacer que entrenar lo mejor que sepamos a los jugadores que tenemos. Que el club funcione, que tenga unos buenos valores, que se hagan las cosas bien. El entrenador puede ayudar, puede opinar, pero no puede conseguirlo él solo. O sea, tiene que ser algo más que el entrenador forme parte de un club que tenga unos buenos valores. Bueno, yo tengo 2 o 3 criterios sobre eso. Uno, yo creo que un entrenador no debe crear familiaridad con los padres. Yo creo que la mejor manera es una fuerte capacidad para dar los buenos días y una firmeza clara para no pararse a hablar de baloncesto. Yo creo que cada vez que un entrenador habla con el padre de un jugador, y yo lo he vivido en mi vida muchas veces y me he equivocado muchas veces, de cada frase que se le dice a un padre se paga una factura. Se paga la factura. Y si a un padre se le dice, tu hijo está jugando cada día mejor, la has matado, porque inmediatamente quiere que juegue 40 minutos. O sea, yo creo que hablar con los padres de baloncesto es una barbaridad. Eso por un lado. En segundo lugar, bajar el tono de entrenamiento verbal. Yo veo muchos partidos de niños porque, bueno, tengo críos a mi alrededor en Madrid, y yo veo que muchos entrenadores de esas categorías de mini y tal, se os va la olla. Se os va la olla totalmente, es un estado de histerismo, porque claro, vosotros no, sois mucho más listos vosotros, pero muchos de los que yo conozco, bueno, veo muchísimos con planilla, que van explicándole a un niño de cadete con planilla por dónde tienes que ir y por dónde tienes que venir. Ese niño está incapacitado para poder entender eso, ¿eh? Entonces yo creo que se debe ser un entrenador más educativo, gritándoles menos, entreteniéndose menos con los padres y procurando que el club, si es un club que tiene varios equipos, haga como hace el Estudiantes, unas reuniones de padres con un psicólogo o con alguien que les explique cuál es la verdadera función de ellos dentro del plano. Yo creo que esos 3 factores ayudan mucho a solucionar ese problema. Y desde luego otra cosa que mantengo, hay que procurar tener padres con coche grande, o sea, los Cherokees, los Forestal,
Eso es muy importante para que vayan menos padres. Cuando jugamos fuera, 2 furgonetas de un padre adinerado nos quitan el problema de que vayan todos. Entonces yo os aconsejo que algún gordito que tenga un 7 plazas le fichéis porque os quita problemas, ¿no?